Egunon denoi, buenos días a todos, espero que estéis todos bien. Esta semana, en un principio, no íbamos a tener clase, pero debido a las condiciones especiales en las que estamos, he decidido enviaros algo, para, aunque sea entreteneros un poco. En esta ocasión hablaremos sobre la presencia romana en Goierri, en el sureste de Guipúzcoa. El poblado fortificado de Murumendi, de la Edad del Hierro, en Beasain y Chasondo, y los restos hallados también en el túnel de San Adrián de Cegama, tenemos en vísperas de la llegada de los romanos las monedas ibéricas halladas en cuevas. En la diapositiva está el tesorillo encontrado en Usategui, en la cueva de Usategui, en Ataun. Bueno, estos tesorillos se vinculan siempre con periodos inestables porque quien los enterró no tuvo ocasión de gastarlos, seguramente porque murió antes de ello. Y bueno, algunos expertos han vinculado este tesorillo de Usategui con algún acontecimiento relacionado con la conquista del territorio o con las guerras sertorianas. Otra moneda ibérica en el túnel de San Adrián, en Cegama, y otra, la que tenéis en la imagen, en la cueva de Locatza, en Ataun. Y bueno, otros restos más, como cerámicas y algún que otro objeto cotidiano, también en la cueva de Limurita, en Ataun, esta cueva está desaparecida, y en la cueva de Sastarri 4, también en Ataun. Los asentamientos de época romana del Goierri, encontrados hasta ahora, son cuevas. Estas cuevas podrían ser hábitat, sí, podrían vivir ahí. En el caso de San Adrián es un caso especial, ya lo veremos a continuación, pero normalmente se vinculan al mundo del pastoreo. Habrían sido utilizadas por pastores, seguramente. En esta diapositiva tenemos el túnel de San Adrián, en Cegama. Es un túnel natural que une Álava con Guipúzcoa, va de Cegama, en Guipúzcoa, hasta Zalduondo, en Álava, y se han encontrado restos desde época del Paleolito hasta hoy en día. Es un yacimiento muy interesante, único en Guipúzcoa, porque tiene una cronología amplísima, y ha tenido épocas de gran esplendor, como en la Edad Media, cuando las autoridades castellanas potenciaron el camino que va por aquí para evitar pasar por el Reino de Navarra. Y también forma parte de una de las rutas del Camino de Santiago. Como hemos adelantado, aquí también se halló una moneda ibérica del siglo I a.C. Se han encontrado restos de fauna, cerámica, vidrio de época romana, siglos I o III, y no sabemos en realidad qué tipo de asentamiento tendríamos aquí. Podría ser un hábitat, sí, podría ser, pero tenemos que tener en cuenta que está en un sitio privilegiado, estratégico, por lo tanto, podría ser un asentamiento vinculado al camino, como una especie de, vaya, podría haber un punto de control o una especie de núcleo para descansar. También podría ser un asentamiento ganadero, por supuesto. Y bueno, ¿por qué no? También podría haber un santuario. Hoy en día la ermita de San Adrián se encuentra dentro del túnel, por lo tanto puede ser que antaño hubiera también un pequeño santuario pagano. Bajando desde el túnel de San Adrián hacia el puerto de Chourte, todavía en Cegama, tenemos la ermita de San Pedro, donde se encontró una inscripción fuera de contexto, pero que por el tipo de letra, la decoración, pensamos que es del siglo I o II después de Cristo. No he encontrado una foto mejor, lo siento, pero bueno, se puede apreciar cómo arriba la decoración tiene una especie de arcos que puede representar bien la entrada al mundo de los muertos o a los cielos, o si no también una especie de edificio, la casa de los muertos, algo así. La inscripción está dañada, no la podemos leer en su totalidad, pero sería una inscripción funeraria, porque podemos ver que Larikius, un tal Larikius, hijo de no sabemos quién, o algo, de 40 años, aquí yace. No sabemos quién sería, si sería... Larikius es un nombre romano, no sabemos si sería un hombre que vivía ahí, si estaría de paso. Recordar que por el túnel de San Adrián pasaría un camino que conectaría la actual Álava con la actual Guipúzcoa, no sabemos quién sería. Y bueno, también decir que cerca se han encontrado dos inscripciones anepígrafas, es decir, han perdido su texto, una en Aizgorri y otra en el camino que va bajando a Zalduondo. Aparte de las cuevas y del túnel de San Adrián, hemos visto que también hay hallazgos sueltos, como esta inscripción que hemos visto. Se encontraron unas monedas también, 6 monedas del siglo II después de Cristo en una cantera de Idiazábal, otra moneda del siglo III en el paraje de Otadizelay, en Ataun, pero el hallazgo más curioso es este, el anillo de Gentil Baratza, hallado en Gentil Baratza, en Ataun, en las raíces de un árbol. El anillo parece ser que es de confección tardía, del siglo VI, pero la gema es de época romana. Además tiene una simbología muy rica, nos aparece ahí el águila imperial,
con un ala desplegada, mirando hacia la izquierda. En el pico tiene una especie de corona y representa el poder de Roma. El poder de Roma, Júpiter, y en sí es una personificación divina del poder imperial. Hoy en día se consideraría algo muy patriota. Bueno, ellos lo veían así, como muy romano. Tenemos una gema similar en Oyaso. En este caso aparece la misma diosa Roma, que básicamente representa también ese poder de la civilización romana. Para terminar, como hemos visto más de una vez, existen topónimos que podrían tener un origen romano y que representarían algo así como las posesiones de algún señor de la época o asentamientos por el estilo. Si algunos casos parecen claros, como os he puesto aquí, Berrain, Strain, Lucusain, otros ya más en duda, como Ataun o Lazcao. Y también tenemos otros topónimos que terminan en ama, esto también lo hemos visto, que podrían tener un origen indoeuropeo anterior a los romanos. Tendríamos los pueblos de Cegama, Arama y varios caseríos, entre ellos Aracama, Aracamazpicoa, Amiama, etc. Bueno, resumiendo, los hallazgos encontrados en el Goyerri, si os habéis fijado, están al sur. Idiazábal, Ataun y Cegama, justo por donde entran los caminos que pasan por el túnel de San Adrián, por Echegárate y por Lizarrusti. Seguramente habría unos caminos que unirían el sur de Guipúzcoa con la calzada Astorga-Burdeos, que justo pasaba paralelo a lo que es hoy en día Guipúzcoa. Y para ya terminar, os adjuntaré algunos links con bibliografía complementaria, por si hay alguien que se ha quedado con ganas de más información. Y nada, que paséis una buena semana y hasta la próxima. Cuidaos mucho. Zaindu zaitezte.